puntualidad. El rey de la puntualidad, ¿de quién es el rey de la puntualidad? Héctor Lavoe, ¿cierto? Conocen a Héctor Lavoe, ¿cierto? Cantor del pueblo. Entonces, el rey de puntualidad. De 7:45 a 8 de la mañana de la hora de entrar. ¿Por qué? Porque tan pronto ustedes entran, van a dar ustedes un paso. O sea, no va a haber proyección. Pues se entiende que tiene usted la guía práctica, tanto de la parte de Embryo y la parte de Georgia, que tiene su manual. Entonces, tan pronto entran ustedes a los 8 puntos, se les toma una evaluación práctica en microscopio y vamos a ir ya dándoles las notas a la par con la delegada para que tengan las notas. Y ustedes saben que las delegadas han debido informar el siglo pasado que muchos estudiantes salvaron la asignatura por el seminario y por notas de mesa. Y eso es meritorio, porque su trabajo que ustedes han hecho. Y de acuerdo ahora al reglamento, el 60% es de nota práctica, el 40% de nota teórica. Entonces, corresponde a ustedes la parte práctica que hacerla de la mejor manera posible. Entonces, tengan que su paso correspondiente, una prueba práctica microscópica y de la clase anterior. O sea que este miércoles que viene, en los 15, no hay nada nuevo, porque si no la práctica, y la siguiente semana recién sería tomar la evaluación práctica escrita. Y estos pasos de texto tendrán que guardarlos, porque siempre al final dicen, no, pero yo me acuerdo que saqué tanta nota, o sea, siempre reclaman. Entonces, ustedes tienen ahí el papel, el documento, el paso que se le ha practicado, pero tienen finalmente, ¿no?, para hacer los reclamos. Y también se da como registro de asistencia, aquí sí, tanto yo, si no sé, el siglo pasado, gracias a la no se pudo ir por guerra, eso no es más reciente, por lo tanto, si usted llegara tarde, más de las 8, no, tiene que ir aproximándose de temprano, los estudiantes del año, porque también van a cambiar, desde los 8 en punto, y nos dejan entrar. Y igual, los cursos los de un resto, nada, si yo en lo que quieran no lo voy a entrar, tiene que presentarse, hacer virtuales, por ningún motivo podrá tener eso. Ustedes tienen que controlar. Ustedes han visto que son testigos que muchas veces al final, cuando ya está terminado todo, recién lo están evaluando, y eso no puede ser. Yo he hablado con profesores y profesores, y no vamos a pedir eso, inclusive los profesores ya no van a participar porque venían una semana, 2 semanas faltaban, 2 semanas faltaban, no entregaban las notas, no me dieron preguntas para la parte del examen teórico que había la clase. Entonces tenemos que tomar medidas correctivas. Ustedes saben perfectamente que si soy enemigo, si saben de que viene a su compañero que yo no de clase, porque el otro no ha venido, pero entonces si yo mismo no, yo entro, no hay problema. En eso creo que no ha habido problemas teóricos con los dos. Y los profesores que han estado programados no dictaron, no hizo la clase. Entonces también hemos tomado medidas correctivas. Y también les digo a ustedes delegados que deben nombrar por cada mesa un delegado, ¿no?, de mesa, porque tenemos que ir controlando a los profesores. Es posible que muchos profesores jóvenes no trabajan. Bueno, nosotros podemos ayudar, en el caso de la familia, por ejemplo, hay ayudantes. Entonces, un profesor está ayudante. La gente sabe, por supuesto, pero no es lo mismo tener un docente con experiencia que un ayudante que tiene todas las instituciones ayudadas. Entonces, aquí no se va a permitir la evaluación y ustedes tienen que ser participantes. No el hecho que vamos a evaluar la próxima clase final, no, porque ustedes tienen obligaciones, ustedes tienen que estar acá, tienen sus documentos, tienen que tener su anemia. Yo creo que ustedes, muchos de ustedes son anémicos.
mamá y tiene que alimentarse. Intentar estar acá pues, antes de la 1 para que puedan tener un descanso y no estén pues durmiendo en la clase de teoría de anatomía, como se le ocurre, ¿no? Duermen con los saludos japoneses, ¿no? Están cabeceando y no saben qué cosas están haciendo. Entonces todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta. Cada mes además de un delegado que es responsable del desarrollo de la práctica del CIE. Sin miedo. De las 10, cuarto para las 10, 20 para las 10, los tips. Entonces tiene una parte básica, respiratorio, va a haber ahí una atención. Eso no quiere que una responsabilidad respiratoria que mucho más estrecha. Y eso
diferentes, están compenetradas. La primera unidad consta de cuatro sistemas, ¿no? El sistema respiratorio, cardiovascular, sanguíneo y el sistema inmunológico. Esa es la parte teórica, igual con la parte de práctica, y para cada uno de esos sistemas, en la parte del seminario, en el caso clínico, ¿no? Relacionado con el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema sanguíneo y el sistema inmunológico. Bien, comenzamos entonces con la formación de cavidades, ¿no? Las cavidades, ustedes, la comida van a ver las cavidades corporales. Inicialmente, recuerden, en el embrión había una sola cavidad, ¿no? Que era el celoma, o cavidad interna, se llama interembrionaria. Aquí empiezan a formarse ya los órganos, pero todavía no hay la cavidad neural, simplemente todo el y este vector lateral tiene dos componentes, componente parietal, somática, está reduciendo toda la cantidad, y un componente visceral o también llamado estracónico, que está relacionado con cada una de las estructuras que se van desplazando. Va a formar justamente el tendón central del diafragma. Ustedes cuando hagan la parte torácica en el diafragma, hay un tendón central, ese tendón es derivado del seno transverso, y esa parte va a ser inervada por C3AC5, ustedes ya saben, neuro C3AC5. Entonces, ¿cómo es posible pensarlo? C3AC5 está muy lejos del diafragma. ¿Cómo es que inerva? C3 hace 5 y ya está. Lo remontamos a tener un momento en el que la distancia es C3 hace 5 como ya se va a encontrar, va jalando luego tenemos acá lo que es van cerrando esa comunicación. Luego tenemos el meso somático. En ese meso somático hay tres uno aorta y otro patatino. Y eso está en un meso. Ese meso somático va a formar los hilados
¿Cuál es el origen de esta hernia reumática del pulmón? Para comenzar el rol de preguntas, está delegada Andrea Lima. ¿Cuál crees que sea la causa, el origen de esta hernia diafragmática del pulmón? Lo acabamos de decir. ¿Perdón? No, o sea, en este caso tú tienes un recién nacido, es la necropsia y los hernias intestinales que están en la cavidad. Estamos ahí. ¿Cuál crees que ha sido la causa? Claro, no cierre de la cavidad pleuropericardia peritoneal por la membrana, ¿no? Que debe cerrar, esa sería la causa, el origen. Ahora, la etiología, ya es multifactorial, puede ser cualquier otro factor. Bien. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué efecto secundario crees que ocurrirá? ¿Qué dice la otra delegada? Sánchez. A ver. ¿Cuál crees qué efecto secundario crees tú que puede ocurrir? Piensen ustedes, ¿qué efecto secundario como consecuencia de esa concentración de los gases intestinales en la cavidad torácica? Sobre todo el lado lateral izquierdo es lo más frecuente, la parte izquierda. ¿Cuál crees que sea el efecto secundario de esto? Puede traer consigo inclusive la muerte, ¿no? de neonato o un antimuerto. ¿Qué dice Rodríguez? ¿Perdón? Ya, entonces, ¿cómo crees que se llama esa dificultad de la expansión pulmonar? ¿Cómo crees tú que serán esos pulmones? Reducidos. ¿Cómo se llama cuando un órgano no alcanza el tamaño normal que debe tener? Ustedes ya saben ese nombre. Hipoplasia. Muy bien, justamente acá lo tenemos, fíjense, ahí está. Pulmón izquierdo muy reducido. ¿Por qué? Porque hacen presión las gases intestinales ahí. Entonces no deja, como dice aquí la compañera, que se expanda el pulmón o los pulmones del lado izquierdo, los glóbulos pulmonares, y todo eso, hipoplasia pulmonar del lado izquierdo. El otro pulmón es normal, que está 1, 2, 3. Los 3 lóbulos normales. Y el corazón, ven ustedes hacia dónde está, lado derecho, la punta del ventrículo está apuntando al lado derecho, eso se llama dextroposición o dextrocardia, ¿no? Corazón hacia la derecha. Entonces tienen ahí 2 preguntas, ¿no?
Esas son fijas en el examen. Ojalá que se acuerden. Bien. También por ese hiato donde pasa el esófago, el hiato es una comunicación, es una abertura, ¿no? Porque si esto es el diafragma, entonces por donde debe pasar el esófago, ahí debe haber una abertura, eso es normal. Eso se llama el hiato esofágico. Igual también el hiato de la aorta y el hiato para la vena cava inferior. Bien. Si ese hiato esofágico se expande, ¿qué va a pasar? Que el esófago también se va a ubicar en la cavidad torácica. Y eso es lo que se conoce como la hernia hiatal esofágica. Inclusive el estómago puede entrar en la cavidad abdominal, en la cavidad torácica. Ahora viene la pregunta. Si entra el estómago en la cavidad torácica, ¿qué cosa creen que ocurriría con el recién nacido? ¿Cómo se puede detectar? Inclusive nosotros podemos tener un hiato esofágico. Cuando hay un reflujo gastroesofágico, se siente en el esófago como que abre una pilosis, es como consecuencia pues, del jugo digestivo que sube al esófago, eso se llama reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando entra el estómago en la cavidad torácica por este hiato esofágico que se ha producido un agrandamiento, que no es normal, por supuesto? ¿Qué va a pasar? Va a construir ¿qué cosa? Recuerden ustedes las dos porciones, bueno, no he dicho anatomía, pero ya saben ustedes. Hay una porción, ¿cómo se llama la comunicación esófago con estómago? Cavias. Y también abajo hay otra comunicación, ¿no es cierto? Intestino, pilo. Entonces, como el estómago es muy pequeño, entonces al subir, al entrar, se constriñe ese esfínter, el esfínter entre el esófago y el estómago, estómago y el intestino, que es el esfínter pilórico. Entonces, cuando se echa a la criatura en un juguito de sal, ¿qué cosa creen que ocurra después de haber amamantado? Vómito, ¿no es cierto? Pero ese vómito, ¿cómo creen que sea? ¿Que se le chorrea por las funciones labiales o es en proyectil? Proyectil, ¿no es cierto? Porque como está constriñido ese píloro, entonces toma su leche o su papilla, ¡pum!, lo elimina, pero en proyectil, son los vómitos en proyectil. Y no son biliosos. ¿Por qué no son biliosos? Porque no ha pasado a dónde? Al duodeno, no ha recibido la descarga a nivel de la ampolla de Bata, la descarga de la bilis. Entonces ahí tienen ustedes dos cosas importantes. Cuando un vómito es no bilioso, quiere decir que el contenido estomacal no ha pasado. Cuando ustedes ven un vómito bilioso, quiere decir que sí ha pasado el intestino y lo está devolviendo, que puede haber, por supuesto, una estenosis a ese nivel de yuno o duodenal. Entonces tienen ustedes ahí otra pregunta importante. ¿Atiende un paciente con vómitos biliosos? ¿De qué se trata? Probablemente pues una estenosis duodenal, una estenosis yeyunal o ileal, ¿no? Ya pasó. Revisa usted un paciente con vómitos no biliosos, quiere decir que el problema está arriba, no ha pasado el intestino. ¿Claro? Bien. Obedecida por un hiato esofágico normalmente grande, y esta hernia hace que el píloro no funcione correctamente, y entonces los vómitos en proyectil, causando reflujo estomacal, provocando vómitos en proyectil. Eso es la característica. Y tenemos varios tipos. Esta es la hernia hiatal por deslizamiento de ustedes. ¿Cómo? O el hiato esofágico, que es normalmente grande, no debe ser así. Ustedes lo van a ver con una disección anatómica. El hiato esofágico es muy ajusta al esófago. Pero cuando es ese hiato grande, entonces como que el esófago está ahí fuera de su lugar. Entonces por ahí se protruye pues, parte del estómago. Acá tenemos otro hiato para el esófago, que ustedes acá. El esófago y aquí está el estómago que está entrando en la cabeza. Y en este caso es una hernia hiatal mixta, tanto esófago como estómago se han quedado en la parte torácica, y eso genera, como repito, los vómitos en proyectil. Bien. Y la regulación, la cavidad pleural, o sea, todas las cavidades que van a ser ocupadas por los órganos dentro de esa órgano
organización, de esa organogénesis, tienen que estar ya codificadas. Entonces aquí tenemos que hay una regulación de la enfermedad pleural, o sea, la obligación del futuro sistema respiratorio ya está prácticamente determinado por este factor de transmisión NKX2.1. Y al final de la cuarta semana, entonces los vasos pulmonares empiezan a sobresalir por inducción del WNT y NPP a partir de la séptima circunstancia. Comienzan a sobresalir ya los brotes pulmonares. Y acá tenemos justamente la cavidad pleural que ya está codificada para que sea exclusivamente los pulmones. Las vías bronquiales, exclusivamente. Por otro lado, cuando ya comienza la morfogénesis, y luego la monogénesis de los pulmones, que hay una serie de conductos, bronquios, bronquiolos, alveolos. Entonces, aquí tenemos también control, los F10, ahí lo tenemos, van a controlar justamente la ramificación, ¿no? Porque todas son ramificaciones, ¿no? Dicotómicamente es como un racimo de uva, un tronquito y de ahí comienzan a salir ya las ramificaciones. Igual, de la tráquea van a salir dos bronquios principales y luego dos bronquios principales, bronquios secundarios, terciarios, bronquiolos terminales respiratorios, alveolos. Todo es una red de conductos cada vez más delgados y con características histológicas diferentes, por supuesto. Los NKX2.1, la prevención epitelial, porque el epitelio inicialmente es cúbico, de las vías respiratorias es cúbico. Y si fuera cúbico, ¿qué pasaría? ¿Creen ustedes que podría haber intercambio gaseoso? Difícil. Entonces, ese epitelio tiene que pasar a ser de cúbico para ser plano, ¿no? Para que pueda haber un intercambio gaseoso por difusión. Y tiene que haber una conexión con quién, con vasos sanguíneos, ¿no? Para que haya pues, un intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono. Por otro lado, el BMP4 también va a participar en la ramificación de lo tenemos, las ramificaciones, igual también que los COX-B5 para formar los bronquiolos terminales, y luego también los SH nuevamente, ¿no? Estos genes Sonic-Hessel-Hop, que lo hemos visto por todas partes, estimulan la proliferación de mesénquima. ¿Con qué objeto? Con el objeto también de sangre pulmones, que tienen elastina, tienen fibras elásticas o articulares, para que puedan extenderse en la inspiración y puedan relajarse en la expiración. Si no, imagínense si fueran sólidos los pulmones, no podría ni siquiera moverse. Entonces tiene que haber moléculas que faciliten esa expansión, relajación, y justamente esas células mesenquimales que están rodeando acá, ahí va a haber que comienza a producirse factores de crecimiento transformador beta. Y eso va a facilitar, ¿qué cosa? La síntesis de fibronectina, colágeno 1, 3 y 4, sindecan, tenacina, una proteína quimorfina. Todo eso le va a dar la consistencia de pulmones para que puedan hacer el movimiento respiratorio actual sinuscular. Entonces ustedes están pensando cuando existe la fibrosis pulmonar. Esa fibrosis pulmonar es como consecuencia que se va perdiendo justamente la elastina, se va perdiendo la reticulina, se va perdiendo la quimorfina, todas esas moléculas, porque los alveolos van siendo ocupados por partículas realmente anormales que no deben estar y comienzan a cerrarse los alveolos. Entonces va a tener dificultades respiratorias, fibrosis pulmonar, que no es lo mismo que fibrosis quística, todo es diferente. Entonces eso va a dar lugar a que no funcione y trae confusiones. ¿Por qué se produce la fibrosis pulmonar? Justamente es lo que ustedes van a ver en su clínico para ver cómo es que se produce esa fibrosis pulmonar. Nadie tiene fibrosis pulmonar, siempre y cuando no estén los factores ambientales que producen. Cuando hay demasiada contaminación, se cocina con leña, se cocina con carbón, en unas partes hay de carbón en casa. Bien, eso es lo que entonces empieza a formarse ya los pulmones. Entonces, ¿cuándo se inicia la formación del aparato respiratorio?
día 22. ¿Qué cosa es el día 22? Cuarta semana. ¿Cuándo es la organogénesis o morfogénesis, organogénesis, citogénesis? Cuarta semana. Cuarta semana. ¿Cómo aparece? Evaginación de la pared ventral del intestino anterior y la unidad yema pulmonar o divertículo respiratorio, y acá lo tenemos. Ahí está, el divertículo respiratorio. Lo interesante de esto es que aparece siempre con el esófago. Hay una relación muy estrecha sobre el esófago y el divertículo respiratorio. Y luego va a haber, por supuesto, un tabicamiento para que se separe el esófago de lo que va a ser el árbol respiratorio. Entonces ustedes están pensando, ¿qué pasa si no se separa convenientemente? Va a haber, ¿qué cosa? Una fístula. Las fístulas traqueoesofágicas, que son más frecuentes. En un inicio hay una comunicación entre el testículo y el intestino anterior. Ahí lo tenemos, ahí está la comunicación. Entonces se forman los rebores traqueoesofágicos que va a dar lugar a un tabique traqueoesofágico y se separan. Lo que va a hacer el esófago en la parte dorsal lo va a hacer la parte de la tráquea en la parte ventral. Y eso te lo van a ver en las láminas. Cómo es que se forma el esófago y la tráquea y cómo hay esa relación tan estrecha, separados por el tabique traqueoesofágico. Tráquea hacia adelante o hacia ventral y esófago hacia atrás. Los estadios del desarrollo pulmonar pasa por varios estadios. El periodo temprano, embrionario, pseudoglandular, glandular, celular, alveolar. Esos periodos son consecutivos. No es que termine ya ese periodo, se inicia el otro periodo. No, tan pronto está terminando un periodo, comienza el otro. El más importante es este periodo, el periodo circular o circuloterminal, porque allí empieza la producción de una sustancia importante para los pulmones, que es el surfactante pulmonar. Recuerden que cuando hablamos del periodo fetal, en la semana 26 se producía ese surfactante pulmonar. Ese surfactante no permite que colapsen los alveolos y que estén aptos en un momento del nacimiento para que pueda haber intercambio de gases en medio externo. Inicialmente, lógico, ya sabemos cómo funciona. La placenta es la que corre a cargo de la hematosis, o sea, ese intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono. Pero los alveolos tienen que estar preparados. Y si no se forma el surfactante pulmonar, entonces esos alveolos colapsan. Y al colapsarse va a dar lugar a un trastorno muy serio, grave, que es el estrés respiratorio, que puede conducir a la muerte del recién nacido. El surfactante pulmonar puede recibir eso. Tenemos componentes, lípidos, proteínas, surfactante pulmonar A, surfactante pulmonar D, surfactante pulmonar C. Y ahí no son visibles. Entonces, si no son visibles con líquido, ¿cómo es que va a permitir que no colapse? ¿Qué pasa cuando ustedes ensucian las manos con grasa? Si se ensucian las manos con grasa, con el agua no va a salir la grasa que tienen ustedes ahí en la mano, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan un detergente, un jabón. Entonces ese jabón o detergente va a mediar, va a ser mediador entre el agua y el aceite, o la grasa. Lo hace que sean visibles, inicialmente no son visibles. Entonces, este detergente hace que se mezcle la parte líquida en el agua con el aceite o la grasa o la suciedad que contiene la ropa. Entonces, ese detergente o el jabón arrasa con la suciedad. Igual ocurre aquí en esos tratantes. El alveolo, ¿qué cosa recibe? Recibe líquido pulmonar. ¿De dónde recibe ese líquido pulmonar si no funcionan los pulmones? Recuerden el líquido amniótico. El feto traga el gluten, el líquido amniótico. Entonces, parte de ese líquido amniótico, por difusión, llega a los pulmones para mantener constante el número de alveolos formados y para que estén aptos y no colapsen. Y por otro lado, también una irrigación. La pulmonar es importante. Llega a vasos sanguíneos, llega a sangre a nivel de los pulmones. Todo está preparado entonces para el nacimiento de la criatura en perfecto estado. Bien. Entonces el surfactante es el mediador. Hay una parte hidrófica y una parte hidrofílica.
Entonces se impone entre la parte hidrófila y hidrofóbica, ahí se pone. Y hace pues que la presión que ejercen estos líquidos intersticiales que llegan a los alvéolos, inicialmente recuerden ustedes hay dos tipos, ¿no? de adhesión. Uno que es la repulsión, cuando se repulsan, se repelen, y otro que se adhieren. Entonces aquí el surfactante hace que se repulsen esas moléculas y entonces mantiene así el alvéolo intacto, porque de lo contrario, si no hay surfactante, colapsan los alvéolos. Esa es la función del surfactante pulmonar. Además hay una serie de sustancias importantes que forman parte de ese surfactante, y también hay algunos factores como por ejemplo las madres diabéticas, cuando también hay deficiencia de vitamina A. Todas esas son sustancias o enfermedades, en el caso de la diabetes, que no permiten que se produzca adecuadamente el surfactante pulmonar. Ahí tenemos este es el neumocito tipo 2, son células tipo 2, neumocitos tipo 2 o células alveolares tipo 2 que producen el surfactante pulmonar, y lo tenemos el alvéolo abierto, ¿no? Por otro lado, si no se produce ese surfactante pulmonar, cómo se van colapsando los alvéolos, se van cerrando, degenera prácticamente todo el epitelio, se ha preparado, todas las fibras que acompañan a estos alvéolos, o sea, las elásticas, las ventriculares, etc., se van colapsando y dan lugar a enfermedades de manera hialina o síndrome de dificultad respiratoria. Síndrome de dificultad respiratoria. Siglas SDR, síndrome de dificultad respiratoria. La función surfactante pulmonar es modulada por hormonas también: cortisol, insulina, prolactina y la tiroxina. ¿Cómo es que participan estas hormonas en la producción de surfactante pulmonar o regulan el surfactante pulmonar? Eso va a ser motivo también de seminario, donde tienen que dar la biografía, los datos importantes, cómo es que contribuyen, porque eso es importante ya para comprender por qué esa enfermedad, el distrés respiratorio o enfermedad de la membrana hialina. Para este proceso también hay ciertos moduladores moleculares, el TTF1, que genera proteína B de surfactante pulmonar tipo B. O sea, también hay participación molecular, participación genética. Y las correlaciones clínicas, las fístulas traqueoesofágicas. Cuando no se separa ese sector traqueoesofágico, esófago y tráquea, hay una comunicación fístulas, lo más frecuente. Y esas fístulas traqueoesofágicas forman parte de una asociación. Y ustedes saben que es asociación, que no es lo mismo que síndrome. La asociación en este caso se llama BACTER, que vienen a ser las siglas de B, anomalias vertebrales, A, atresia anal, C, defectos cardíacos, T, fístula traqueoesofágica, E, atresia esofágica, R, anomalías renales, y L, anomalía de los riñones. Esa es una asociación BACTER. Entonces, esa fístula traqueoesofágica forma parte de esa asociación. Repito, una asociación no es un síndrome, es un conjunto de varias malformaciones, un conjunto, pero no es un síndrome, no es un síndrome. Luego tenemos acá la agenesia bronquial, puede faltar un bronquio, hipoplasia bronquial, la aplasia bronquial, el secuestro lobar. Ustedes van a ver ahí en anatomía, le van a enseñar el lóbulo de ácidos, donde ahí hay una vena de ácidos, ¿no? Hay un secuestro lobar, o sea, normalmente en los pulmones, dos al lado izquierdo, tres al lado derecho, pero hay a veces un lóbulo extra, que es el secuestro lobar. El enfisema lobar congénito, que no es lo mismo que el enfisema adquirido. El lobar congénito es cuando el recién nacido puede inspirar, tomar el aire, pero no lo puede expulsar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se agranda, se ensanchan los alvéolos. ¿Y por qué no puede expulsarlo? Porque hay una serie de contracción de los alvéolos como consecuencia de muchos factores. El lóbulo de ácidos, quistes pulmonares, lo tenemos como consecuencia de ese mesénquima que forma parte de la elastina, la reticulina,
el colágeno 134, se concentra y forma estos quistes pulmonares congénitos. La hipoplasia pulmonar, relacionada con la línea traumática del pollo del como mencionado, no desarrolla, sobre todo el lado izquierdo es más frecuente, el lateral izquierdo es más frecuente. Luego la tenencia de pulmones. Unilaterales, ¿puede sobrevivir la persona? Sí, por supuesto, con pulmón, igual que con riñón, no pasa nada. Pero cuando es bilateral la genesia, ya en ese caso sí es fatal, ¿no? Acá tenemos falta de un pulmón, persona de intuición de pulmón. ¿Puede sobrevivir la persona? Sí, por supuesto. Y luego hay la enfermedad que es la fibrosis quística, la mucoviscidosis, que no es lo mismo que fibrosis pulmonar, es otra cosa. En este caso, es una enfermedad autosómica recesiva, ubicada con 1 a 7, afecta la viscosidad de secreción de glándulas exocrinas, o sea, se puede presentar a nivel de glándulas floríferas, a nivel de páncreas, es una parte exocrina. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que normalmente en las células de las glándulas exocrinas hay un equilibrio entre el ion cloruro que sale a través de un canal iónico y la entrada de iones sodio y líquido. De tal manera que a nivel de las células caliciformes se producen mucus. Normalmente, cuando uno está con un catarro, pues salen los mocos. Es también de líquido. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, que ya los mocos salen verdes, eso es patológico. Pero en este caso, mientras haya secreción de las células caliciformes que producen mucus, entonces hay pues la entrada la salida de iones cloruro, la entrada de iones sodio, y todo eso está controlado genéticamente. Lo que pasa en la mucoviscidosis o fibrosis quística, no hay salida de iones cloruro, no hay salida. O sea, no se ha formado ese canal iónico para que salga externamente. Y entonces al no salir, ¿qué es lo que ocurre? Se acumula todo ese mucus. Y al acumularse el mucus, ¿qué cosa es? ¿Para qué sirve? Caldo de cultivo de qué? De muchos microorganismos que están en el medio ambiente. Ustedes saben perfectamente que hay en el medio ambiente muchos microorganismos, los cocos, todo lo que es todos los cocos, ¿no? Tenemos cocos, filococos. Si ya saben, llevamos bien ese curso de micro y va a llevar a los parásitos. Entonces ya saben qué microorganismos, tanto gram positivos como gram negativos, están en contacto. Entonces va a producir qué cosa, una bronquitis o un proceso llamado bronquiectasia, como consecuencia de la no salida de este mucus que viene saliendo. Y eso es lo que da lugar a la mucoviscidosis. Y si es un problema cromosómico, genético, ustedes saben que es irreversible. Entonces, hay tratamientos paliativos, claro, hay extractores de ese mucus, hay, por supuesto, pero simplemente es paliativo, o sea, no se cura al 100%. Repito, esta fibrosis quística no es lo mismo que fibrosis pulmonar, y eso es otra cosa. Allí no hay problema a nivel de canales iónicos, sino el problema ya es a nivel de alvéolos, ¿no? que ya no reaccionan por la presencia pues, de partículas extrañas que pueden ser carbono, como se cocina con leña o con carbón. La histología del aparato respiratorio, ahí tenemos justamente la tráquea. La tráquea ya se separó del esófago, entonces la tráquea comienza a dividirse para dar lugar a los bronquios primarios, bronquios secundarios, que van a ingresar ya a los lóbulos pulmonares, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Todo esto es la porción conductora. Entonces tenemos acá bronquios secundarios, bronquiolos, hasta bronquiolos terminales, la parte conductora. Entonces cuando nosotros inspiramos aire del medio ambiente, está pasando a través de todo este árbol, hasta la parte de bronquiolo terminal. Y luego viene la parte respiratoria, o sea, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces ahí ya tenemos que hablar de bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar y sobre todo los sacos alveolares
que contienen a los alveolos, que viene a ser la unidad anatómica funcional de los pulmones. Entonces, en todo ese trayecto hay cambios importantes en lo que corresponde a las células que forman parte de la mucosa, a las fibras musculares. Ustedes recuerdan que ya hemos dicho que en todo órgano están presentes los 4 tejidos fundamentales. La mucosa, ¿quién no forma la mucosa? El epitelio. La submucosa, ¿quién no forma el tejido conectivo? Para que funcione eso, necesita qué cosa es la contracción. ¿Quién participa en la contracción? Fibras musculares, tejido muscular. Generalmente es liso. Y para que ese músculo actúe, ¿qué cosas necesitan? Las placas motoras o las placas nerviosas que facilitan pues, las contracciones. En este caso, van a ser involuntarias, por supuesto, no autonómicas. Bien. Entonces, en el aparato respiratorio hay unas funciones generales, el tejido gaseoso, la fonación y también la olfacción, la parte olfatoria. Ustedes conocen el origen de los olfatorios, el primer par, el neuro. Función de la porción conductora, conducción del aire, acondicionamiento del aire inspirado. En este momento el ambiente es frío, entonces tiene que haber pues algunas estructuras dentro de la parte ya conductora que caliente ese aire, que humedezca ese aire cuando hay en el medio externo una sensación de calor, ¿no? Ahora claro es frío. Y además también, como hay partículas y tenemos nosotros brisas, los pelitos dentro de la cavidad nasal que tratan de atrapar pues, estas partículas y que no ingresen justamente hacia el lado respiratorio. Esa es la función entonces de las generales, de la porción conductora, y la porción respiratoria pues es el intercambio gaseoso, ¿no? A nivel del alveolo. Entonces acá tiene que haber cambios de un epitelio cúbico, tiene que ser un epitelio plano para que puedan pasar pues, por difusión los gases. La mucosa, a menudo vamos a hablar de mucosa, a menudo vamos a hablar